Bienvenidos a esta videoclase donde hablaremos del proceso y técnicas de selección y completaremos a la teoría con la entrevista. Para esto partamos comprendiendo que la competitividad de una empresa se ve reflejada en su capacidad de ofrecer el mejor servicio a su público a través de su gente que labora en ella, utilizando diversos recursos bajo un esquema de actuación con procesos racionales de trabajo, para así competir con calidad en el mercado empresarial. Para ello, necesitará emplear el mejor talento. Por esta razón, las empresas requieren contratar e incorporar nuevas personas para cumplir actividades requeridas recurriendo al proceso de selección. Si observamos algunas realidades, observaremos que ciertas empresas emplean directamente solo el proceso de selección sin recurrir al proceso de reclutamiento. La pregunta que surge es si todo proceso de selección debe ir vinculado con el reclutamiento, por lo que debemos estudiar a continuación cómo debe llevarse a cabo un proceso de selección. Comencemos. El proceso de selección se lleva a cabo para contratar al mejor de los que estén postulando. Por ello, realiza evaluaciones a los candidatos utilizando una serie de filtros que permitirán clasificar y obtener al mejor candidato, es decir, al candidato idóneo. Se puede decir que la gestión de recursos humanos debe llevarse a cabo partiendo del proceso de reclutamiento, para luego realizar la selección, por lo que el proceso inicial de gestión es el reclutamiento y selección. Como lo podemos apreciar, parte de la recolección de solicitudes de trabajo mediante el reclutamiento, en la que permitirá realizar una evaluación preliminar. Al evaluar sus datos, luego surge además filtros que se vean necesarios con la finalidad de evaluar y medir competencias, hasta pasar por la entrevista final, la que será la que producirá la contratación. En cuanto a los requisitos, los encargados de realizar la selección requieren información necesaria para cumplir eficientemente sus funciones de evaluación, por lo que será necesario que cuenten con el profesiograma del puesto de trabajo o cargo. Acompañen al profesiograma con su respectivo diccionario de competencias. Se recomienda aplicar las técnicas de incidentes críticos. ¿Y qué es la técnica de incidentes críticos? Una técnica de incidentes críticos está formada por un conjunto de procedimientos llevados a cabo para recolectar y analizar mediante la observación directa al candidato para interpretar con principio psicológico si el candidato es el adecuado para el trabajo. El incidente utilizado se convierte en el prospecto o la prospección del desempeño laboral. Esto quiere decir que esta técnica se puede considerar como una valiosa herramienta de investigación vinculada a identificar competencias vinculadas al desempeño laboral. Seguidamente, otro de los requisitos es la matriz de evaluación de currículos, para evaluar cuantitativamente las puntuaciones que representa cada factor a evaluar. Por ejemplo, evaluar la educación y la experiencia que posee el candidato. Por último,
se requiere contar con todos los formatos de evaluación necesarios. Como lo podemos ver, en el proceso de selección es determinar los criterios de desempeño, que estos son realizados por los evaluadores, seguidamente identificar las competencias vinculadas al desempeño, que son las propias técnicas que van a producir ello, hasta producirse lo que es la evaluación de competencias a través de los cuestionarios, test, que intervengan las entrevistas o cualquier otro tipo de técnicas que se utilice, que lo vamos a ver a continuación. Y esto es lo que va a permitir recoger información sobre competencias del candidato y así poder comparar las competencias con las requeridas. Pasamos ahora a ver el flujo del proceso de reclutamiento y selección. Este proceso no va solo, se considera que va acompañado del proceso de reclutamiento, que es el que suministra los insumos para poder realizar la evaluación y llegar a la contratación para cubrir el puesto de trabajo, como lo podemos observar. ¿Qué es la selección de personal? El proceso consiste en elegir al candidato idóneo de la lista de candidatos para cubrir el cargo requerido. Cuando hablamos de idóneo, estamos hablando de diversas características que debemos cumplir, como son la aptitud, que es una facultad psicológica, y capacidad para el cargo. La actitud positiva, que es el reflejo del comportamiento requerido como condición para cumplir sus funciones. Por ejemplo, se requiere estar motivado, se requiere la disposición para cumplir con las funciones del cargo. Tenemos también la competencia, es tener los conocimientos y la habilidad requerida. Y por último, la suficiencia, que se comprueba con la aplicación de la teoría que ha recibido en su formación profesional el candidato y que pueda ser aplicado a la vida laboral. La importancia. El proceso de selección se ve reflejado en todos los resultados positivos de productividad laboral. Al ejecutar un mal proceso de selección, este genera niveles de improductividad laboral, mayores costos de personal en pago de planillas y beneficios sociales, y por último también se incrementan los niveles de rotación, que quiere decir estar cambiando en forma muy frecuente de un puesto de trabajo a otro a los trabajadores, y eso es lo que no se quiere en el futuro. Llegamos a las ventajas y desventajas. Por un lado, si nosotros contratamos a la persona adecuada, logramos el 100% de la contratación y vamos a hacer que el personal se sienta comprometido con la organización, y de esa manera evitamos los costos innecesarios. Pero si lo logramos, entonces se dejarían de lado las desventajas, porque si la selección fue realizada de forma adecuada, no existirían pues desventajas. Llegamos a las técnicas de selección. Existen una gran variedad de técnicas de evaluación, donde podemos clasificarlas en 5 categorías de evaluación. La primera es evaluación de los datos del candidato, donde se encuentran tanto en los currículum vitae o cualquier solicitud de trabajo que presente el candidato. En segundo lugar, tenemos a las evaluaciones de naturaleza psicológica y psicomotora, donde evaluamos el comportamiento del candidato. En tercer lugar, tenemos a las evaluaciones de conocimientos y habilidades para el puesto de trabajo. Y cuarto, evaluaciones de formación académica, donde vemos sus capacidades formativas que a través de los años ha adquirido en los centros de estudio. Por último, la evaluación de capacitación, que se lleva a cabo luego de haber llevado un curso
de capacitación. Esta capacitación que ha recibido por parte de la empresa que lo convoca y luego del cual le toma una evaluación para ver cuáles son los resultados que ha obtenido después de llevar este curso de capacitación. Podemos decir que la selección de personal es la elección de la persona adecuada para el cargo adecuado, donde se busca escoger entre los candidatos reclutados a los más idóneos para ocupar el cargo. Entramos a lo que es las técnicas de selección. La técnica de selección como proceso de recolección de datos y evaluación debemos comprenderla que parte de las especificaciones del cargo para lograr encontrar las características del candidato. Por un lado es lo que conocemos, el análisis de descripción del cargo para saber aquellos requisitos, y por el otro lado la solicitud del trabajo que presenta de una manera preliminar el candidato. Pero ¿qué se logra con estas características? Generalmente le llamamos conocer las habilidades duras de los candidatos, que son las habilidades técnicas, que son aquellas que se desarrollan y se manifiestan satisfactoriamente en la formación académica de los estudios profesionales que llevan los candidatos, y lo podemos ver reflejados en su solicitud de trabajo cuando estos son requeridos. También debemos comprender que estas especificaciones hacen que se elabore el profesiograma, y estos va a permitir generar o llenar los formatos de evaluación de acuerdo a los requisitos que se están formando en el profesiograma. Entonces lo que podemos decir, lo que el candidato, que es el profesiograma, lo que la empresa pide y lo que versus lo que el candidato ofrece. Por último, este profesiograma va a permitir realizar una técnica de selección adecuada con la finalidad de evaluar las capacidades y habilidades de los candidatos. Estas son las condiciones personales para ocupar el cargo, y sobre todo lo que debemos entender que acá se forma, así como el hard skill, el soft skill es lo que le llamamos las habilidades blandas, que son las habilidades que diferencian a una persona de otra. Tenemos las habilidades sociales, entre ellas, como es la empatía, qué tan empático es una persona para ser comparada o diferenciada de otra, y cuál es la que requiere el puesto de trabajo. Entre otras habilidades tenemos aquellas que son necesarias para resolver problemas, con iniciativa y actuar sin temor para las decisiones. Entonces esto es muy amplio, que los vamos a tocar en otro tema. Pasamos a lo que es comprender qué utiliza el proceso de selección. Con el propósito de elegir al mejor candidato de una lista de postulantes para ocupar un cargo, utilizamos diversas técnicas. ¿Cuáles son esas técnicas? Lo mostramos a continuación. La entrevista, la evaluación de currículum, la evaluación psicológica, la evaluación psicométrica, la evaluación de conocimientos, el examen médico, la gamificación, entre otras más, que no depende del orden que estamos presentando, sino las técnicas que son necesarias para poder evaluar ordenadamente al candidato, y esto va a determinar los filtros de evaluación que se deben llevar a cabo por medio de estas técnicas. Podemos decir que las técnicas más utilizadas, como muchos lo podrán evidenciar en la práctica, es la evaluación del currículum vitae, las entrevistas, las pruebas psicológicas, las pruebas de trabajo y el examen médico, que más adelante los vamos a ir explicando cada uno de ellos. Por ejemplo, considerar el perfil de exigencia es algo importante en lo que estamos entendiendo como los profesiogramas.
donde determina el perfil del puesto de trabajo, entre los cuales podemos ver que un puesto de trabajo puede requerir un razonamiento abstracto que va de 1 a 5, entonces se requiere 3, un puntaje 3, la actitud verbal, un nivel 4, la disposición para la relación social, un nivel 5, la empatía, como le estaba mencionando, representaría el nivel 5. Capacidad de comunicación 4, autocontrol 4. Quiere decir que los niveles más exigentes o exigibles de este puesto de trabajo son la disposición para la relación social. Es una de las habilidades o capacidades que debe tener un candidato. Son habilidades pues, sociales. El otro punto, la empatía. La empatía es importante para este puesto de trabajo y esto es lo que se va a evaluar. Y para ello se debe aplicar las técnicas convenientes. Tenemos también, por ejemplo, lo que estábamos hablando, considerar el perfil de exigencias, y acá estamos determinando como diccionario, ¿no?, qué es lo que entendemos como la disposición para la relación social. Es la atracción para las relaciones sociales por el trato con los demás, ¿sí? Y la empatía, la capacidad para comprender los sentimientos y actitudes de los demás. Como le llamamos, ponerse en el lugar del otro. Para poder aplicar o conocer o poder evaluar esto, es que en los formatos debe estar evaluado con un criterio que nos determine una puntuación para cada candidato. Acá vemos la secuencia de un proceso de selección, desde contar con el perfil de exigencia, luego pasar al proceso de reclutamiento para conformar la base de datos de los candidatos y así pasar a una preselección. Es el primer filtro donde nosotros podemos pasar a unas pruebas de selección y también de forma paralela entrevistas de selección, para así hacer un análisis de selección y luego pasar como filtro a otro nivel que surge con las referencias que se tengan del candidato, para luego preparar los informes de acuerdo a los formatos que maneja el comité de selección, hasta presentar a los candidatos y lo que vamos a permitir es darle admisión al candidato seleccionado, ¿sí? Esto es como un proceso de selección, se puede decir básico, elemental, que puedan llevar en un proceso de selección. A continuación, veamos que el actor principal del proceso de selección es la unidad solicitante, que debe participar activamente porque es el que va a darle la bienvenida al candidato elegido. Entonces, esa unidad solicitante que requiere el candidato debe participar en la elaboración del profesiograma, participa en la selección del CV que se ajustan a sus necesidades, entrevista a los candidatos que superan la fase preliminar, ellos intervienen en la etapa de la entrevista final y toma la decisión de la contratación. Para ello va a coordinar con recursos humanos para ejecutar el plan de bienvenida y plan de adecuación del trabajador al puesto de trabajo. Es una actividad necesaria para lograr la optimización y la calidad del proceso de selección. Entre las técnicas de selección que se conocen como herramientas eficientes y estandarizadas, estas permiten pues profundizar el conocimiento acerca de los candidatos. Es decir, con esas técnicas que ustedes puedan desarrollar, van a permitir conocer mejor al candidato, y eso es lo que se busca. Y esto va a permitir también a la vez facilitar el proceso de evaluación y selección. Ya dejando ya de lado a la selección, sino pasamos
a evaluar y a ser selectivos en el candidato idóneo. Pasamos ahora a la entrevista. Para ello podemos observar lo siguiente. Me citaron para una entrevista. Gracias. Mucho gusto. Hola. ¿Alicia López? Sí, señor. Pase, por favor, la están esperando. Gracias. Pase, por favor, siéntese. Gracias. Buenos días. Buenos días. Muy bien, vamos a empezar la entrevista para la vacante que solicita. ¿Y qué refleja todo ello? Que para realizar la entrevista se requiere llevar a cabo un procedimiento. La entrevista de selección debe preparar primero el cuestionario, preparar el ambiente, desarrollar la entrevista, cómo concluir la entrevista y cómo evaluar al candidato. La preparación de la entrevista debe prepararse con anticipación para no caer en la improvisación. Al no hacerlo nos demandaría mayor tiempo del que lo podamos programar. Los objetivos son específicos que se deben determinar. También se debe determinar el método para poder alcanzar los objetivos. Luego, ver la información que se debe generar del candidato al entrevistarlo y la información sobre el puesto de trabajo a cubrir. Estos dos últimos deben estar confrontados para poder documentar la información, o quizás si se está llevando por video, documentar ese video como una prueba de respaldo en la entrevista. Acá vemos que una de las características importantes de la entrevista es el factor físico y el factor psicológico. Para ello, una buena entrevista implica considerar varios requisitos en sus aspectos que intervienen, como es la atmósfera. La atmósfera debe ser agradable y esta atmósfera agradable se consigue partiendo de una comunicación positiva del entrevistador. De esa manera va a lograr un ambiente que va a ser adecuado entre el entrevistador y el entrevistado. Con esa comunicación positiva vamos a lograr también que el ambiente sea un poco más cómodo y ameno. Entonces uno tiene que ver con el otro. La sala de espera es necesaria que exista una sala de espera, esté instalada y adecuada para recibir a los candidatos. Sí, eso, sobre todo, aparte que se les pone una determinada hora y tiempo, con el tiempo esperamos pues que la sala no sea enorme, porque cuando se forman grandes colas, como lo estamos visualizando, esto va a conllevar pues a una mala planificación. Determinación de los objetivos y tiempos. Debe estar programado para no incidir en los tiempos del siguiente candidato. La información del candidato y cargo es de acuerdo al estudio y análisis que se tengan ya documentados y lo que va a permitir pues tomar la mejor decisión. El desarrollo. En la entrevista se pueden distinguir dos aspectos bastante significativos. Por un lado, el contenido de la entrevista y por el otro lado, el comportamiento del candidato. Mientras que el entrevistador va haciendo las preguntas, va observando cómo las respuestas son contestadas y de qué forma, para evaluar sobre todo esas habilidades blandas que posea el candidato. La finalización de la entrevista se da
fin a la entrevista cuando el entrevistador considera que ya posee la información suficiente sobre el candidato, en la cual cierra la entrevista y comienza su evaluación. La evaluación del candidato luego de terminar la entrevista debe iniciar inmediatamente. Debe iniciarse, y para ello ellos, cuando realiza la entrevista, el entrevistador utiliza las siguientes preguntas. Primero, se dirige para generar confianza. Tienen también preguntas de sondeo cortas. Hay preguntas abiertas y cerradas. Hay preguntas basadas en una situación hipotética. También hay unas preguntas malintencionadas, que son preguntas a prueba, que se le puede catalogar. Preguntas provocadoras para evaluar las reacciones. Mira, y esto es interesante porque como estamos evaluando el soft skills, entonces podemos ver cómo son las reacciones del candidato y aquellas que sugieran respuestas esperadas. Son estrategias dentro de la entrevista. Realización de las pruebas. Miren, para poder ejecutar un cuestionario, el cuestionario tiene que ser, como lo llamamos acá, también llamado test. Son un medio para analizar la calificación en función del puesto. Permiten evaluar la compatibilidad entre los aspirantes y los requerimientos del puesto. El test para ello debe llevar dos procesos, lo que es la validez y lo que es la confiabilidad. En lo que es la validez, esto debe ser aprobado por el comité de expertos que evalúan lo que se va a preguntar en el cuestionario. Que si toda entrevista, cuando es estructurada o semi-estructurada, tiene que llevar una estructura que debe estar documentada y esta debe ser evaluada. Pero también, por otro lado, esa estructura puede aplicarse determinada estadística para saber si lo que se quiere medir está dentro del cuestionario, y de esa manera pues la evaluación de la entrevista sea adecuada. Entonces la confiabilidad tiene un aspecto estadístico. Otros tipos de pruebas, como estábamos mencionando, tenemos a las conocidas psicométricas, que se comprueba la capacidad, destreza y habilidad del candidato mediante pruebas prácticas y objetivas directamente. Estas habilidades pueden ser gráficas o de contenido, ¿no? Mayormente se emplean ciertas gráficas para componer y evaluar las capacidades que tiene el candidato. También tenemos test específicos como son test de inteligencia, que no se utilizan actualmente mucho, sino para algunos otros aspectos determinísticos, como son el empleo de la química, aspectos de cálculos matemáticos. También tenemos específicos como actitudes, medición de actitudes, de personalidad y proyectivas de los candidatos. Tenemos también otros test grupales que vienen a ser de desempeño de roles, foros de opinión, brainstorming o lluvia de ideas, cuando se presentan casos prácticos y los candidatos tienen que darle solución a esos casos. También se genera como gamificación, que es una técnica enfocada a dinámicas conducentes a dinámicas que parten de los juegos para poder ser ilustrativos y luego resolver problemas que se planteen. Entonces acá hay diferentes criterios de evaluación, que eso es lo que hace que estén de acuerdo al cumplimiento de las exigencias del puesto de trabajo. Entre
Otros aspectos tenemos la técnica de evaluación psicológica, que sitúa a los candidatos en interacción. Se observa las conductas que muestran diferencias y evalúan el comportamiento. Esto es importante, la evaluación psicológica, y dentro de ello, mira, entre las técnicas que pueden evaluar, entre una de las técnicas tenemos el desempeño de roles, el foro de opinión, cómo interviene, la mesa redonda, el brainstorming y la gamificación para ver realmente esas capacidades que se necesita en el puesto. También tenemos el test grafológicos. Ustedes habrán visto que en algunos casos se evalúa el escrito que realiza el candidato, el tipo de letra, para saber un poco más de él, cómo es. Se llega a la parte aptitudinal y también lo que es el comportamiento social, porque todo ello va a determinar en forma prospectiva cómo podría ser su desempeño en el trabajo. También llegamos a lo que es el examen médico ocupacional, y esto es uno de los requisitos que se le exige, se debe desarrollar en los puestos de trabajo cuando van a ser contratados, y sobre todo si fueran del sector minero, que es importante para ver el estado de salud del candidato. Y algunas también empresas que requieren bastante de un examen médico para saber cómo está su posible trabajador, y de esto va a conllevar también a un seguro médico exigente para el puesto de trabajo. Llegamos al punto final donde podamos comprender una manera como una ruta que sigue el proceso de selección y que parte de la presentación de la solicitud de empleo, o conocido como el CV o currículum vitae, que esta pase a una entrevista inicial. Si no, entonces no cumple, se desecha al candidato, pero si sigue cumpliendo, sigue la secuencia, aplicación de pruebas de acuerdo a las técnicas que se han determinado. Si no, el resultado es favorable, se desecha o se rechaza al candidato, y esto sigue. Estos son los filtros que pasaría el candidato hasta llegar a la entrevista final, ¿no? Si es así, pasa a la entrevista final, la selección final hecha por el organismo, sobre todo por la unidad que requiere el candidato al puesto de trabajo, y luego la presentación de los documentos que avalen lo que es en forma sustentatoria lo que el candidato ha mencionado en su solicitud de empleo, para luego pasar al examen médico y realizar la admisión que corresponda. Entonces, acá como actividades llegamos a desarrollar la técnica de selección apropiada para el puesto de trabajo que posea su proyecto propuesto. Y hasta acá hemos llegado a la parte final de esta sesión, y solamente me queda decirles muchas gracias por su atención, y pasamos al rol de preguntas.